Hace unas semanas me encontré con este tweet en donde se afirma que burlarse de la astrología es algo machista. En respuesta, mi buen amigo Ale, o Creator Ale, compartió el blog de la Barbie Científica, que me dio las ideas suficientes como para considerar este tema algo relevante para tratar en el canal. Así que hoy vamos a hablar de filosofía, de ciencia y que el caballero que me representa es el cornudo de Aldebarán de la Casa de Tauro. Hace muchos años, la rigurosidad para diferenciar las distintas disciplinas del conocimiento ondeaban entre los científicos y los bulos. Y no es por ser mala onda, imaginemos que si el humano promedio andaba buscando formar cualquier relación entre la naturaleza y la intervención divina, ¿cuánto rigor científico podían manejar aquellos que la tenían un poquitito más clara? Un día podían predecirte con exactitud el movimiento de los astros y al otro podían predecir la conducta humana y todo del mismo lugar. La verdad es que no sé cuánta exactitud histórica puede llegar a tener esta afirmación, pero no hasta hace mucho tiempo la ciencia incluso coqueteaba con algunas de estas cosas. Por solo citarte un ejemplo, a Isaac Newton, a aquella eminencia a la cual le debemos la invención de la gravedad, y también al tipo que tenemos que agradecerle no tener que usar cinturones de seguridad en nuestras sillas gamer, estaba fascinado con la transmutación, es decir, la alquimia. Hasta ese momento el estudio del cosmos era una cosa menor. Pero a medida que se empezaron a desarrollar nuevas teorías y nuevas herramientas, el tema de la astronomía se alejó un poco de aquellas características astrales para acercarse y amigarse un poco más con las ciencias naturales, las ciencias exactas. Tráeme la taza de café y me la tiré para acá porque me la olvidé. Casi. El lenguaje de las ciencias es matemático, predecible y repetible. Su intención es crear una navaja suiza entre hipótesis, teoría y leyes que, contrastada con la realidad, nos permiten comprenderla. Como ya expliqué en el video sobre la arqueología del saber, las ciencias naturales no inventan nada, sino que descubren algo que siempre estuvo ahí. Cómo funciona la naturaleza, la realidad, y mediante esto se crean leyes que funcionan acá y en la otra punta de la galaxia. Son universales. Pero, ¿qué pasa entonces con la naturaleza humana? ¿Acaso es igual de predecible? Y acá es donde nacen los estudios sobre las relaciones humanas y la conciencia, las ciencias sociales, y por lo tanto, el discurso. La psicología, la sociología, la historia, la economía no descubren nada, sino que se crean a sí mismas. Responden a una época, a una visión de la sociedad y a un montón de factores que no se pueden cuantificar y que esta ciencia se dedica a estudiar. Por solo citarte un ejemplo, esta instrumentación y diferenciación de los conocimientos dio como resultado en la muerte de la filosofía. Al menos como motor descubridor de verdades universales. Porque todo bien con los filósofos clásicos, nos encantan los filósofos clásicos, pero lo más importante que nos dejaron fueron un montón de frases re lindas y que re van para ponerlas en una golosina que podríamos llamar, no sé, palitos del ágora. Patente pendiente. El estudio de la naturaleza se fue para el lado de las ciencias naturales y el estudio del hombre para el lado de las ciencias sociales. Hoy un filósofo es un sociólogo, un psicólogo, un historiador o incluso un científico divulgador. Pero, ¿dónde queda la astrología en todo esto? Pero limitar nuestra crítica a lo que es científico o no como transmisor del conocimiento es una completa y absoluta pelotudez.
¿El arte tiene poco de científico? Sí. Pero eso no quiere decir que no nos puedan dar un montón de saberes valiosos. Y si crees que no, es porque no sabes de arte o sos... Algo que personalmente me costó muchísimo, pero muchísimo entender, es que la lucha del feminismo contra la iglesia es una lucha institucional y no algo tan esencialista. Me era sumamente difícil intentar entender esta diferencia, casi como intentar explicarle qué es un color a un ciego. El foco de la lucha es contra la institución como ente regulador. 4.000 suscriptores. Una torta, ¿no? Como el burrito. Y es ahí donde se gesta ese vacío espiritual en donde podemos separar entre ateos y personas que necesitan llenar ese vacío con otro espiritualismo. Si nos ponemos en el lugar de esa chica, aquel vacío dejado por el rechazo al Dios judio-cristiano necesita ser llenado con otra figura espiritual. Esa necesidad se ve reflejada en el intento de recuperación de saberes ancestrales, como este, por ejemplo. El problema de apelar a esta ancestralidad como forma de reivindicación para la mujer es la historicidad. Porque el rigor de estos saberes no es muy distinto al rigor de los saberes producidos por hombres. Podemos discutir, no sé, si sirven para ocupar un vacío que dejó una entidad religiosa. Podemos discutir si estos tal vez atrasaron el avance de las ciencias o la medicina. Incluso podemos discutir la visión androcentrista de la historia. Pero lo que no podemos discutir es el intentar reinstaurar este tipo de conocimientos como legítimos en el mundo de hoy. Y si nos ponemos a hilar más fino, podemos entender a estas instituciones como instrumentos de control y al Dios judio-cristiano como discurso normalizador. Por eso es necesario prescindir de esto sin perder en el camino el refugio espiritual de nuestra conciencia. Pero ignoramos el hecho de que este tipo de espiritualidades coexisten dentro de aquellos parámetros religiosos que delimitan nuestra espiritualidad. Y no identificarlos como tales es seguir ignorando el hecho de que en realidad no queremos un cambio, sino seguir perpetuando aquel papel arquetípico de la mujer en la sociedad. Hablar de astrología es hablar de machismos y feminismos, ya que básicamente la astrología se construye en base a un arquetipo femenino. Solamente conozco un lugar en donde se mezcla la astrología con prácticas bien masculinas como cagarse a trompadas y llorar 4 veces en 20 minutos, y es en Los Caballeros del Zodíaco. Vi más veces a la astrología en revistas del corazón que en revistas de camping. Vi más veces hablar de astrología en los programas del horario de la siesta que en un partido de fútbol, programa deportivo. Porque básicamente la industria da por entendido que este tipo de sensibilicerías pertenecen únicamente a aquel arquetipo femenino. La astrología intenta explicar la personalidad de las personas mediante la influencia astral, tipificando y categorizando aquellas personalidades mediante un discurso arquetípico. Cada signo tiene sus características y la posición de los planetas pueden influir directamente en la forma en cómo vamos a encarar nuestro lunes. Y acá es donde podemos ver un claro contrapunto entre la astrología y el feminismo. La idea de que exista una esencia, un alma, algo que nos constituye desde el día que nacemos, y citando el blog de Barbie que dice: sos impulsiva porque sos de Sagitario, se parece bastante a decir sos sensible porque sos mujer. En las dos hay algo inmutable, determinante. Se podría discutir, por supuesto, que a las personas que nacemos con vagina se nos educa para que nos comportemos de cierta manera y a la gente que nace con Plutón en casa 8, no. Y es cierto, pero no hay que desconocer que el discurso astrológico está claramente dirigido a mujeres y feminidades. La astrología no es más que una versión New Age de aquel rol que la iglesia siempre impuso por sobre la mujer y que durante toda la vida nos quejamos. Identificar y segmentar a grupos de mujeres bien definidos. En realidad todos los grupos dicen más o menos lo mismo. Podrías agarrar la revista, puede ser de Tauro, el horóscopo de Géminis, y te vas a sentir identificado igual. Y negar esto no hace otra cosa que estar negando la realidad. Y es difícil confrontar esa verdad. Sos una persona tranquila, pero a veces
las otras personas te hacen explotar. Hoy estás muy relajada, pero recordá que eso puede influir en tu futuro profesional. Aunque a vos es quien te gusta llevar la voz cantante, es bueno que no hagas eso todos los días. ¿Y cuántas más podrías citar? Y esto es así porque habla de generalidades tan bobas que hasta la persona que los escribe ni siquiera sabe qué está haciendo. No está mal tener tus propias creencias, no está mal que rellenes un vacío espiritual con otra espiritualidad. Pero lo que sí está mal es que disfracemos algo de algo que no es. No es como si no fuera una lucha que ya tiene problemas suficientes. Y esto es una de aquellas cosas que uno tira por tirar y que no hace otra cosa que te caiga una marea de haters que no suman nada a la causa.